Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y corresponde hoy, hermanos, revisar el mensaje a la iglesia a Pérgamo. A partir del versículo 12 al 17. Y voy a dar lectura. Apocalipsis 2, que dicen así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado ni fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay algunos productos, hay algunas cosas que cuando las mezclas pierden su calidad, pierden su sustancia. Por ejemplo, el vino. Si a este se le añade algo que no corresponde o que no es parte de su composición original, se le llama vino adulterado, es decir, no es lo que debería ser. Se le quita su calidad. La leche también, si le pones agua en lugar de lo que debería haber, o más de la que debería tener, se disminuye su densidad y por lo tanto también su calidad. Los perfumes, tenemos perfumes piratas. Bueno, de hecho hay todo pirata hoy, ¿verdad? Pastores piratas, iglesias piratas, de todo hay. Y lo importante en esto, hermano, lo que quiero señalar es que alguna cosa que se mezcla, que deja de ser lo original, que está mezclado, hermano, pierde su calidad. Deja de ser lo que en realidad debería de ser. Puede tener toda la apariencia, pero ya no es eso. La iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, es una iglesia que tiene este problema. Tiene una situación en la que ellos han permitido ciertas enseñanzas y se han mezclado con cosas que no deberían de haberse mezclado. Y por eso el Señor va a tratar con ellos. Pérgamo era una ciudad muy interesante. Por 300 años Pérgamo fue la capital del Asia Menor. Y esta, según dicen los historiadores, estaba construida sobre una colina y se podía contemplar el mar Mediterráneo, ¿verdad? Obviamente, como no somos de aquella parte, quizás la idea que tengamos sea muy sencilla al respecto. No tuvo un éxito comercial como lo tuvo Éfeso como ciudad, pero lo que tenía esta ciudad Pérgamo es que sobrepasó culturalmente a las ciudades vecinas. Tenía una biblioteca con 200,000 pergaminos. En Pérgamo, hermano, también había dos santuarios muy importantes. Uno edificado a la diosa Atenas y otro a Zeus. También estaba allí un templo dedicado a Esculapio, o también llamado Asclepio, que era el dios que curaba las enfermedades. Hay una vara que se conoce como la vara de Esculapio y es obviamente una vara con una serpiente enredada en ella y es el símbolo de la medicina. También Pérgamo, hermanos, era el centro mundial de adoración al César de ese tiempo. La gente debería venir a esta ciudad una vez al año. Debería quemar incienso en adoración al César y proclamar: César es el Señor. Después, es decir, una vez que la gente hacía esto, que quemaban el incienso, etcétera, se les entregaba un pergamino
o un diploma donde constataba que ellos habían cumplido con la obligación anual. Por lo tanto, ser cristiano en Pérgamo era bien complicado, muy complicado. Y dado este contexto de la ciudad, podemos entender entonces por qué Jesús empieza a hablar de esta manera en el versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Porque ya el hecho de que Jesús se revele de esa manera nos deja ver que había un problema grave en la iglesia de Pérgamo. Y ese problema tenía que ver con su palabra, es decir, con la palabra de Dios. El que tenga la espada aguda de dos filos, hermanos, es una referencia a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma, parte los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir que la palabra de Dios siempre es confrontadora y siempre nos pondrá al descubierto. No te puedes esconder de la palabra del Señor. La iglesia de Pérgamo, hermano, por lo menos un sector de ella, se había vuelto laxa en cuanto a la palabra, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo doctrinal. Habían permitido que personas internas, o sea, dentro de la iglesia, estaban ocasionando una mezcla en la doctrina. Yo creo, hermanos, personalmente, que uno de los mejores ataques de Satanás no es que nos volvamos al mundo, es que nos mezclemos con el mundo. Es decir, que no dejemos de ser cristianos, pero que a la misma vez adoptemos formas y estándares que el mundo establece y por lo tanto contrarios a la palabra de Dios. Este es un excelente engaño. Versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, o dónde vives, dónde estás, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué habla Jesús en esa dimensión? Bueno, piensa en el contexto de lo que te acabo de decir. Centro de adoración al César, templo de Zeus, templo de Atenas. Y todo esto que se hacía, hermano, déjeme decirle que efectivamente era el trono de Satanás. El trono es un símbolo de autoridad. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí el Señor Jesús es decir, tú estás en una ciudad, iglesia, en donde Satanás tiene mucha autoridad o más autoridad que en cualquier lugar. Es lo que le está diciendo. Sé en dónde estás, iglesia, sé lo que enfrentas, sé lo que te está desafiando, no lo ignoro. Estás en donde está el trono de Satanás. Quiero ser claro, no es que el trono de Satanás estuviera en la iglesia, no, sino que la iglesia estaba en una ciudad, Pérgamo, que era el trono de Satanás, donde Satanás tenía dominio, reconocimiento y una mayor autoridad que en otras partes. Ahora, en ese mismo versículo 13, tú vas a encontrar que hay una alabanza o un reconocimiento hacia la iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira, esto es maravilloso, pero también es muy revelador. En la iglesia de Pérgamo había por lo menos un sector que se mantenía fiel. No se habían mezclado, estaban bien, pero había otro sector que había optado por tomar doctrinas no correctas. Y ahorita las vamos a mencionar. Entonces, hermano, esta parte de la alabanza hacia la iglesia es decirle, hay algo que estás haciendo bien, y es tu fidelidad. Eres una iglesia fiel. Ese sector tuyo es fiel. En toda iglesia, hermano, nos cueste o no reconocerlo, siempre va a haber un sector que va a permanecer fiel, pase lo que pase. No va a negar su fe y está dispuesta a todo por el Señor Jesús. Así que, hermano, la fidelidad está reflejada en un nombre que está ahí, que se llama Antipas. Y me encanta y me maravilla y me bendice tanto que Jesús le dice mi testigo fiel. ¿Qué título tan impresionante le da Jesús a este hombre? Mi testigo fiel. ¿No le gustaría que Jesús hablara así de usted?
Mira, ahí en esa iglesia va la hermana o el hermano y él es mi testigo fiel. Porque le han desafiado, le han criticado, se han burlado, pero ha permanecido fiel. Ahora, el historiador Josefo nos da una mejor idea de quién era Antipas. Déjame relatarte esto rápidamente. En alguna ocasión el César llegó al Coliseo romano. Y cuando el César se presentaba en el Coliseo romano, todo mundo se ponía de pie y gritaba: César es el Señor. Le adoraban, se arrodillaban, y le adoraban como si fuera Dios. Entonces, en una de esas ocasiones, mientras todos se pusieron de pie y luego se arrodillaron, hubo uno que no se arrodilló. Ese era Antipas. Y entonces un centurión romano fue con él y le dijo: oye, tienes que arrodillarte y reconocer que César es Dios, que César es el Señor. ¿Qué no sabes que si no lo haces, todo el mundo está en tu contra? Antipas le contestó: ve y dile al César que si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra todo el mundo. Y esto le costó la vida. Cuenta la historia que Antipas fue metido en un toro de bronce. Este es el toro de Falaris, así se le llama. Es un toro hueco por dentro, hecho todo de metal, al que se le ponía sobre una hoguera. La hoguera se prendía y el que estaba allá adentro moría quemado vivo. ¿Por qué crees que Jesús le llama mi testigo fiel? Porque estuvo dispuesto hasta la muerte y no negar su fe, y jamás reconocer que iba a tener otro Dios, ni por conveniencia, ni por salvar su vida, ni porque no lo criticaran, ni porque no se burlaran de él. Quiera Dios que tú y yo seamos así, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que sea lo que cuenten de ti, que sea lo que digan de ti, no importa, mantén tu fidelidad a Dios. De eso hablé un poco la semana pasada. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que aprender a mantener nuestra fe, cueste lo que cueste. Que te abandonan los amigos, no hay problema, ellos no te llevan al cielo. Que tus amigas, tu élite de amigas te va a rechazar, que te rechacen. Vale más Jesucristo que tus amigas. Que la familia va a presionar y se va a burlar. Hermano, sea fiel. Y hay gente que es profesional en burlarse de nosotros, ¿verdad? Tienen una creatividad impresionante para burlarse de los cristianos. Yo tenía un compañero en el seminario que él decía que a él, por ser cristiano, en son de burla le decían piluyo, por aleluyo. Así. Sí, alguien te va a decir: ya vas con tus hermanitos, ¿y dónde está tu Diosito que no te ayuda? Y uno siente por dentro el espíritu de los Boanerges se nos mete, ¿verdad? Señor, desciende fuego del cielo y caliéntalo, Señor, no lo consumas, nomás caliéntalo. Sí cuesta ser cristiano fiel y verdadero. Es más fácil mezclarse, es más fácil aparentar para no comprometerme, pero mantenerte, eso es de gente grande. Antipas, mi testigo fiel. Que ese título nunca nos quede grande, para honra y gloria de nuestro Dios. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto tú lo puedes encontrar en Números 25 y los capítulos subsiguientes, toda la historia. Y cómo, hermanos, realmente hay un fracaso de querer maldecir al pueblo de Israel,
Y como no se le pudo maldecir al pueblo de Israel, ahí entre Balaam y Balac, no pudieron hacerlo. Y entonces sucedió que lo que hace este hombre, Balaam, es enseñar a Balac, como dice allí, a que el pueblo de Israel empezara a practicar cosas que no iban acorde con lo que Dios les había establecido a ellos como pueblo. Y entonces ahí lo menciona, dice que enseñaba a poner tropiezo para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Yo quiero manejar eso de esta manera. Estos eran engañadores. Es lo que eran, engañadores. Engañaban al pueblo haciéndole creer que si hacían esas cosas no había problema. Que si se mezclaban en otra adoración que no fuera la adoración al único y verdadero Dios, hombre, no pasaba nada. Y ese, hermano, me parece, ese principio de engaño es algo que permea en la iglesia actual. ¿Por qué? Porque en algunos lugares se está enseñando que no hay problema con ciertos pecados que cometas. Al fin y al cabo, Dios nunca te va a dejar de amar. O sea, está bien si eres masón y eres cristiano. Déjame decirte que estas cosas son opuestas. Totalmente opuestas. Pero nosotros hemos creído que no pasa nada con esto. Pensamos que si tengo cierto compromiso, bueno, pues es que yo me muevo en cierto grupo y yo estoy comprometido a hacer estas cosas. No, hermano, usted no está comprometido con ellos, usted está comprometido con Dios. Pero nos quieren enseñar que no pasa nada. Si los chavos y las chavas empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no pasa absolutamente nada. Hombre, puedes creer en Dios y puedes creer en algún otro, que al cabo Dios no se enoja. Dios sabe que Él es el único Dios. El punto no es ese, hermano. Estos son espíritus engañadores. Y lo terrible es que están dentro de la iglesia y nos están haciendo creer y pensar que no pasa nada, cuando en realidad sí pasa. Es gente, hermano, que se ha introducido en nuestras iglesias y están tratando de decirnos cosas que no son ciertas. Mira, por ejemplo, hubo un auge hace algunos años muy tremendo, no sé si lo vivieron aquí en Saltillo, estuvo terrible, en donde la gente empezó a buscar si era o no de ascendencia judía o no. Y entonces empezaron a hablar de los judíos sefarditas, que buscaras que a lo mejor tu apellido era judío y no sé qué rollo, porque si eras judío entonces eras heredero de todas las bendiciones de los judíos. Momento, eso se oye muy padre, pero déjame decirte que Cristo de ambos pueblos hizo uno, y que las bendiciones que tú y yo heredamos son por medio del sacrificio de Jesucristo, no por pertenecer a los judíos. Y además déjame decirte algo que dicen los mismos judíos. Tú no eres judío por apellido. ¿Eres judío porque naciste de una madre judía o porque te convertiste al judaísmo? Son las únicas dos maneras de ser judío. Así que si usted se apellida Chalabababa, no, eso no te hace judío. ¿Sí está comprendiendo? Pero ¿de dónde sacamos eso? Porque hay gente que llegó a idolatrar a los judíos. Pero entienda algo, hermano, que el judío, mientras no conozca a Cristo, está en la misma condición que cualquiera. O sea, no tiene usted que andar con su kipá, ni tenemos que tener aquí la menora o el candelabro, no tenemos que celebrar el año nuevo judío. No, hermano, no tenemos que celebrar ninguna fiesta judía. La que pudiéramos haber celebrado es la Pascua, y dice Pablo que Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, hermano, pero todo esto se introduce dentro de la iglesia. Alguien lo trae, alguien lo mete, y entonces nos encontramos practicando cosas que no son la palabra de Dios, que son contrarias a la palabra de Dios, que parece que está bien, pero en realidad no lo están. El problema, hermano, es que la iglesia de Pérgamo estaba tolerando a estos maestros que estaban difundiendo su doctrina, su estilo de vida insidiosos, y ellos no estaban haciendo nada. La influencia de estos maestros dentro de la iglesia, porque dice ahí, retienes a los que son como Balaam, a los que engañan a la misma iglesia. Tú no quieres hacer nada con ellos, iglesia, y debes hacer algo contra ellos. Hermano, este es un llamado fuerte a nosotros como congregación, y es un llamado fuerte a ti como persona.
tú no puedes estar mezclada, tú no puedes estar mezclado. Es decir, hermano, no puedo el sábado en la noche ir a darme una escapada y ponerme, como dicen los muchachos, hasta atrás, y luego venir aquí, levantar las manos y decir: ah, cuánto te amo, Dios. No, hermano, no podemos hacer eso. Eso es mezclarse. Eso es pensar que Dios se hace de la vista gorda. Eso es hipergracia. Eso es pensar que Dios no te va a hacer absolutamente nada. No, hermano, a lo mejor no así como que el Señor se agarre enfurecido por ti, no. Pero lo que sí estableció Él es esto: la paga del pecado es, todo lo que tú hagas tiene consecuencias, y algunas son eternas. Ten cuidado. Con esto, hermano, lo que trato de decir es que como iglesia tenemos que asegurarnos no ser Pérgamo. Gracias a Dios por la fidelidad de los que estaban en Pérgamo. Pero, hermano, otra cosa que usted y yo tenemos que ser vigilantes es de la doctrina, es de la enseñanza, es de lo que en realidad nos sostiene como congregación, hermanos. No podemos permitir que haya aquí, hermano, en la iglesia, en su vida, cosas que nos lleven, que nos alejen del Señor, que nos mezclen con cosas no santas y no gratas delante de Él. Te insisto, Balaam quiso maldecir a los israelitas, y como no pudo hacerlo, fraguó con Balac la idea de: bueno, no los podemos maldecir, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Que se mezclen. Entiende esto: a quien Dios ha bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir. ¿Ok? Es mayor la bendición que la maldición. Entonces, Balaam no pudo hacerlo, y entonces lo que hace es: vamos a mezclarlos. Que se mezclen, que crean, que sientan que son buenos cristianos a pesar de todo lo que están haciendo. Qué engaño tan bueno, tan sutil. Que sientan que no pasa nada, absolutamente nada. También se habla allí de los nicolaitas, que los mencionamos también la semana pasada. Los nicolaitas también eran unos engañadores, y lo que quiero señalar de allí es esto, versículo 15. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y escucha esta frase: la que yo aborrezco. Hermano, la Biblia nos advierte de gente que se va a introducir entre nosotros y va a enseñar cosas que no son bíblicas. Abre tu Biblia en Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Y quiero que leamos los versículos del 1 al 3. Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y pasemos ahora a Judas. La carta antes de Apocalipsis tiene solo un capítulo. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados por esta condenación, para esta condenación, hombres impíos que convierten, escucha esto, en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, otra vez Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Notaste que Balaam es todo un ejemplo de engaño en la palabra de Dios? Hermanos, sí, se han introducido en la iglesia de Jesucristo personas que están enseñando cosas que realmente no son bíblicas, cosas que no pasan una revisión y un escudriñar honesto y sincero de esas enseñanzas. Y nosotros como iglesia debemos de tener cuidado. Tienes que entender esto: la iglesia de Cristo tiene que permanecer pura, sin mancha y fiel a sus principios que se establecieron en la palabra de Dios como doctrina. Mira, me resulta realmente impresionante darme cuenta que ahora tenemos iglesias para casi todo tipo de personas. Sí, sería bueno que organizáramos una expo iglesia y entonces ahí presentamos la iglesia que se le acomode, ¿no? Estaría padre. Porque ahora tenemos iglesias que parecen más bien centros de espectáculo, con humito, luces y toda la cosa. Tenemos, hermanos, iglesias al gusto del cliente. Incluso, como alguien lo dijo, una iglesia para los que no les gusta la iglesia. Está bueno el eslogan. Hermanos, inclusive yo he escuchado de una iglesia que ofrece talleres para que tu iglesia sea más atractiva al mundo. Hermano, tenemos que entender algo: por su naturaleza, la iglesia jamás va a ser atractiva para el mundo. Por su naturaleza. Nos van a rechazar. El Señor lo dijo en Juan capítulo 15, que nos iban a rechazar por lo que creemos, por lo que somos. En el mundo nos aborrecería. Dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Ahora, ¿por qué otra razón, hermano, la iglesia no es atractiva al mundo? Porque el evangelio que predica la iglesia es un evangelio confrontador. Te va a confrontar con tu pecado, te va a confrontar con tu situación. La Biblia no te acaricia, la Biblia te confronta. La Biblia te dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es la palabra de Dios. Pero desgraciadamente tenemos iglesias, hermano, donde la predicación no es más que un discurso motivacional. Tú puedes, ánimo, levántate. Dejémosle eso al señor Lozano, que lo hace bien, creo, aquí en Monterrey, y a su hijo. Ellos son buenos para esas cosas. Pero el cambio interno del corazón, el del espíritu, solo lo tiene la palabra de Dios. El discurso motivacional solo alcanza tu mente, no alcanza tu espíritu. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de ti. Tenemos, hermanos, predicaciones que solo giran en torno a la prosperidad, a la mejor manera de hacerte rico. Inclusive yo no sé qué bárbaro dijo esta barbaridad: Jesús habló más del dinero que de cualquier otro tema. Por favor, ¿qué Biblia están leyendo? En serio que hay cosas que me molestan. O sea, decir que Cristo habló más del dinero que cualquier otro tema, hermano, pues ahora sí que cada quien va a agarrar lo que le guste, ¿no? Porque entonces el otro va a decir: Jesús habló más de milagros que de cualquier otro tema. Y no, hermano, espéreme. Jesús fue una persona totalmente equilibrada en todas las cosas, aún en los temas que trató, y le dio a cada tema y a cada asunto que tiene que ver con nuestra vida el tiempo y el énfasis necesario y adecuado. O sea, el ministerio de Jesús no empezó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, todos serán prosperados. No, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca, ya está aquí. Fue un mensaje de arrepentimiento, un llamado al cambio. La propuesta de un predicador apellidado Luna dice: pongamos ceniceros en las iglesias. Yo lo escuché. Yo estuve en una conferencia donde él dijo eso. Y entonces yo dije: bueno, pongamos una barra. ¿Sí?
y ponemos a alguien ahí que controle la bebida de los cristianos para que no se nos emborrachen. Digo, si vamos a poner ceniceros, pues pongamos también lo otro. Esa es una iglesia mezclada con el mundo. Es una iglesia que está rehuyendo, que teme que la critiquen porque, qué radicales son ahí, qué religiosos son ahí. Pues que digan lo que digan, hermanos, pero yo quiero ser como Antipas, testigo fiel. Y yo creo que usted también. Está bien que nos critiquen por hacer lo que le agrada a Dios, está bien. Que no nos critiquen porque hagamos cosas que no le agradan, eso sí está mal. Mira, el problema grave de la iglesia actual es que el pecado ya no es pecado, es fragilidad humana, son equivocaciones. Háblame bonito, Señor, porque si no me voy a sentir muy mal. Honestamente, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien realmente arrepentido, compungido, llorando por el pecado que había cometido, diciéndole al Señor que cambiara su vida, que le ayudara a dejar de ser como es? Pero piensa en ti, ¿cuándo fue la última vez que realmente dijiste: estoy arrepentida, estoy arrepentido, Señor, esto me ha dolido, esto me ha pesado? Ese es el corazón que hace falta dentro de la iglesia. Un corazón realmente arrepentido y no justificar las cosas que hacemos. Como alguien lo dijo, cuando la escritura dice que la carne es débil, no es permiso para pecar, es una advertencia de que tienes que controlar tu carne, de que tenemos que controlar nuestra carne. No, hermanos, la iglesia no va a resultar atractiva para el mundo, no por lo que predicamos, no por lo que enseñamos. Cuando nos hacemos como el mundo, cuando dejamos los principios de vida que la Biblia tiene, perdemos la esencia de lo que somos. Cuando nos mezclamos, perdemos la calidad de nuestro cristianismo. La historia también habla de esto, hermanos, y déjame decirte rápidamente esto, ya voy a terminar. Durante 400 años la iglesia del Señor se reunió en casas. Después un emperador romano llamado Constantino, por una supuesta revelación, hace cristiano por decreto a todo el imperio. La gente no se convirtió. Lo que la gente hizo fue mantener sus creencias, pero decían que eran cristianos. Y es en esta época, hermano, en que se une también la iglesia con el Estado y posteriormente se prohíbe la Biblia, que la gente leyera la Biblia desde el año 420 hasta 1961. Y esto, hermano, ocasionó una serie de herejías. Escuche algunas. Año 421, primer culto a María. Año 593 se inventa el purgatorio. Año 798 se introdujo la adoración a las imágenes, reliquias y santos. Año 1190 se comienza la venta de indulgencias. Año 1303 se declara que la iglesia romana es la única iglesia verdadera y solo en ella hay salvación, no en Cristo, en esa iglesia. Estas, a la luz de la Biblia, son herejías. Y no las dije yo, usted lo puede corroborar en la historia. Pero todo esto sucedió porque un día dijeron: cerremos la Biblia y hagamos lo que nosotros creamos más conveniente. Y eso pasa, hermano, cuando tú y yo cerramos la Biblia, cuando pretendemos vivir una vida cristiana sin la Biblia, cuando queremos agradar a Dios sin ver lo que la Biblia dice que a Él le agrada. Mire, hermano, esto es parecido un poco al matrimonio. Si yo quiero agradar a mi esposa, donde yo voy a encontrar qué es lo que le agrada es en ella misma, no es en internet. O sea, Google puede saber muchas cosas, pero no conoce a mi esposa. Si tú quieres agradar a tu esposo, tú tienes que ver qué le agrada a él. Por ejemplo, el próximo Día del Padre que ya viene. ¿Qué le agrada a mi marido? Pues una televisión 75 pulgadas, Smart, LED, TV. ¿Qué le agrada a mi marido? No, pues sabes que le gustan los buenos perfumes. Pues le voy a regalar un buen perfume. Pero si usted dice: no, yo creo que a mi marido le agradaría un mandil. No, hermano, no haga eso, por favor.
No, please, no, por favor. Puede ser que se vea guapísimo, pero no es algo que el marido espere. Usted tiene que descubrir en su cónyuge, en su novio, en su novia, qué le gusta. Porque si usted se inventa, entonces usted va a creer, pues debería estar feliz, mira todo lo que le doy. Cuando en realidad lo que esa persona necesita o quiere son otras cosas. Es lo mismo o es parecido con Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no ves la Biblia. Tienes que conocer lo que la Biblia dice para vivir una vida que le agrade a Él. Cuando la cerramos, repito, buscamos hacer nuestra propia voluntad. Y es que por naturaleza somos seres que buscan adorar algo. El problema es que sin la Biblia adecuamos, mezclamos, lo hacemos que nos sea conveniente y no es así. Por eso encontramos, hermano, gente que ha llegado a decir públicamente barbaridades impresionantes. La esposa de Guillermo Maldonado llegó a decir que tuvo un sueño con Jesús y que Jesús tenía senos de mujer. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Esto no es posible. Y también en una reunión de mujeres, en una conocida iglesia o grupo que empieza con Gil, y en esa iglesia había una actividad para mujeres y estaba tocando un tipo con una guitarra y de repente se quitó la camisa. No, el gozo se multiplicó, creo. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ¿cómo podemos estar permitiendo esas tonterías en un culto de adoración a Dios? En otro congreso de mujeres estaba hablando una mujer muy motivadora, por cierto, y estaba hablando sobre decretar y les estaba diciendo a las hermanas: hermana, en este momento ve usted todo eso flácido que tiene en su cuerpo. Y las hermanas se reían. Dice: pues en este momento usted va a decretar que lo flácido se hace duro. Y ahí están todas las mujeres decretando que lo flácido se hace duro. Ojalá y funcionara así, porque el pantalón que me apretó esta mañana me hubiera quedado al centavo, ¿verdad? Decreto 2 tallas menos, solo por hoy, Señor. No tiene que ser para siempre. Pero hemos llevado al extremo las cosas, hermano, que ni siquiera pensamos lo que decimos. Mira, todo este mover de decretar tiene un error muy fundamental. Yo no sé si tú lo sabías, pero un decreto, para que sea como tal, la persona que lo hace tiene que ser soberana. No le pide opinión a nadie, no le pide consentimiento a nadie, y lo que diga tiene que pasar invariablemente, se opongan a él. Eso es el poder de un decreto. De hecho, aquí en nuestro país hubo algunos decretos presidenciales, ¿los recuerdan? Y la gente protestó y se enojaron, pero el decreto se cumplió. Y usted y yo no somos soberanos, nosotros estamos sujetos a un soberano. Alguien decía, y así lo enseñaba: pastor, pero lo que decretamos es la palabra de Dios. Peor error, usted no puede decretar lo que ya está decretado, eso lo decretó Él, no usted. Y se va a cumplir porque Él es el Dios soberano, no usted. Pero nos gusta sentir que tenemos poder, nos gusta sentir que si decimos nosotros las cosas van a pasar. Hermano, si esto fuera real como dicen que es, de veras, hermano, que nuestro mundo sería diferente, nuestras iglesias serían diferentes. Todo lo que se ha dicho, si se cumpliera, si tuviera el poder de cumplirse, hermano, México sería una gran y excelente nación, y no hubiera, hermanos, pecadores en nuestra nación, sino todos estuvieran convertidos. Porque ese sería el poder de un decreto. Pero vemos que la realidad nos dice otra cosa. Y la realidad que encuentra de oraciones en la Biblia es como la de Ana: Señor, si te dignares a mirar a tu sierva. La oración de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De dónde sacamos entonces modelos de oración que no son lo que la Biblia enseña? De gente que se introdujo e inventó algo y nos lo vendieron o nos lo regalaron, lo compramos, lo tenemos y ahora sentimos que las cosas son así. Todo ese lenguaje barato, y así lo digo, de yo arrebato, de yo esto, de yo lo otro, no es bíblico. Búsquelo en la Biblia, y si lo encuentra, viene y me dice: pastor, aquí está. Pero no es bíblico.
Y necesitamos tener cuidado con lo que estamos haciendo y diciendo. Y necesitamos enfrentarlo y confrontarlo realmente, hermanos, para asegurarnos que si está en la Biblia, lo predicamos y lo enseñamos. Y si no está, lo hacemos a un lado. Sí, hermano. El problema de la iglesia de Pérgamo es que tuvo a esa gente en medio y permitieron las enseñanzas. Y Jesús les dice: si tú no haces algo con ellos, yo voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y la espada de su boca es su palabra. Por eso yo necesito conocer su palabra y darme cuenta de lo que allí se enseña y tomarlo para mí. Hermano, el llamado es fuerte de Dios. Arrepiéntete, le dice a la iglesia en el versículo 16. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, van a saber lo que es mi verdadera palabra. Y como lo leí en algún comentarista, y creo que va por ahí, traeré juicio y castigo sobre ellos, porque están enseñando algo que no tiene nada que ver conmigo. Es una advertencia para nosotros como iglesia y como cristianos. Es una advertencia que haremos bien en escuchar, que tenemos que volver a revisar las cosas que creemos, por lo menos algunas de ellas que no son doctrinales, pero alguien las ha hecho doctrina. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque no hay manera, hermano, de ir contra la Escritura. Y ahí está lo que el Señor nos dice: arrepiéntete es cambia, esto es vuélvete a mí, esto es haz algo radical, pero ya, porque si no voy a pelear contra ti con la espada de mi boca. Mi misma palabra declarará en tu contra, es lo que dice ahí. Por eso debemos ser celosos de la palabra de Dios. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay una promesa ahí maravillosa, y hay un llamado urgente. Primero, el llamado urgente. El llamado urgente es que nosotros, hermano, tenemos que movernos a hacer algo. Y ya lo vimos. Tenemos que revisar y sacar y quitar aquello que no está en su palabra. Y luego viene esta promesa. Dice: el que venza, el que se arrepienta, el que reconsidere, el que analice, el que revise, que la iglesia actúe y se mueva en la dirección que yo espero, en la dirección que yo quiero, dice el Señor. A ese le voy a dar dos cosas. Dice: le voy a dar del maná escondido, y le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Déjame explicarte las dos cosas. El maná escondido al que se refiere ahí es muy interesante por lo siguiente, hermano, porque es una referencia a Deuteronomio 8 en el versículo 3, donde dice que era un alimento que el pueblo de Israel, ni ellos ni sus padres habían conocido, sino que era una creación divina exclusiva para ellos como pueblo. Los salmos lo describen como trigo de los cielos y pan de los nobles. Pablo lo llama alimento espiritual, y Jesús dice, y esto es lo fundamental, que Él es el maná que descendió del cielo. Entonces, cuando dice que les va a dar del maná escondido, está hablando que Jesús mismo va a estar en ellos. Es decir, la vida y persona de Cristo sería ahora parte de sus vidas en toda plenitud y en toda perfección. Es decir, hermano, Cristo mismo fluyendo a través de ti con toda perfección. La vida de Cristo será tu propia vida. Estará Él en ti fluyendo de una manera poderosa, perfecta, sobrenatural. Y luego la piedrecita blanca. Entre los griegos y los romanos se usaba una piedrecita blanca, o se le daba
a un reo cuando era absuelto de culpa. Es decir, cuando a alguien se le declaraba que ya no era culpable, se le daba una piedrecita blanca como testimonio de que estaba perdonado. Entonces, la piedrecita blanca es la manera en que Dios dice: si tú te mantienes fiel, si tú vences, yo te voy a dar de mí mismo, le dice Jesús. Yo mismo te seré dado, y a la misma vez voy a proclamar que estás perdonado, que estás justificado, que estás absuelto de culpa. Y el nombre nuevo, hermano, habla de una nueva naturaleza. Habla de que ya no serás más tú, aunque seguirás siendo tú. ¿Sí me expliqué? Sí, está muy claro, ¿verdad? Seguirás siendo tú, pero ya no serás tú. Es decir, esto corruptible se viste de incorruptibilidad. Quiere decir, hermano, que nuestra naturaleza será perfeccionada y no estaremos más sujetos al pecado, ni a la muerte, ni a nada de lo que este mundo nos ofrece. No estaremos sujetos a nuestra carne, simplemente seremos perfectos. Eso quiere decir tu nombre nuevo, tu nueva personalidad. Ya no serás más eso que odias ser, sino que ahora serás perfecta, serás perfecto delante de Dios. Hermanos, el llamado esta tarde es a que imitemos de la iglesia de Pérgamo su fidelidad, pero a que, hermanos, pongamos atención con las cosas que se han introducido a la iglesia y que no están aquí, pero alguien nos ha hecho creer que sí están cuando no están. Tengamos mucho cuidado, hermano, y más bien, si usted tiene dudas, pregunte. Nada pierde con preguntar, porque si no, hermano, cometemos errores tan garrafales que los únicos dañados somos nosotros. Mira, cito un último ejemplo solo para que entiendas lo cuidadosos que debemos de ser. A la luz de la Biblia, los demonios se echan fuera y la carne se controla, se domina. Y estamos tratando de echar fuera un demonio que es una obra de la carne en la persona, y lo que la persona necesita es disciplina espiritual, y es alejarse de lo que no le agrada a Dios. Y es como alguien dijo: es que es más fácil echar fuera un demonio que controlar la carne. Sí, por eso mucha gente dice: es que écheme fuera este demonio de mentira. No, no es un demonio de mentira, es tu carne. Eres un mentiroso y necesitas tener cuidado con eso. Pastor, eche fuera este demonio de adulterio. No, pórtate bien, chavo. O sea, es una obra de la carne. En la Biblia eso se enlista en las obras de la carne. Yo he orado por endemoniados y he sabido que están endemoniados, y te dan todos los detalles que te da un endemoniado, y mi esposa y yo los hemos visto. Se ríen en tu cara, te insultan, te hacen un montón de cosas, les cambia el rostro. Pero lo otro, hermano, lo que nos pasa a nosotros es carnal, es decir, es tu carne. Y yo no sé si lo sabes, pero a la luz de la Biblia, el énfasis de Pablo acerca de la lucha que tenemos es realmente mayor contra nuestra carne que contra los demonios. Sí dice que hay una lucha contra los demonios. Dice que no lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Pero todo lo demás que él habla es tu carne. No satisfagáis las obras de la carne. Si vives por la carne, morirás. Tengamos cuidado, diferenciemos, hagamos un diagnóstico correcto de cuándo es la carne y cuándo es realmente un demonio el que está sobre la persona. Por eso tenemos que ser cuidadosos, tenemos que volver a enfatizar y volver a revisar. Hermano, Pérgamo es alabada por su fidelidad, pero le es llamada la atención porque está mezclándose. Hermanos, imitemos la fidelidad, pero también hagamos caso del Señor, no nos mezclemos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra santa, y permítenos seguir aprendiendo a través de ella. Te ruego, Señor, que nos tomes en tus manos y nos dirijas. Te ruego, Padre celestial, que podamos atender al llamado y a la exhortación de no ser una iglesia mezclada, de volver a revisar estas cosas que no son doctrinales, aunque alguien ha querido hacerlas, Señor, y que pueden desviarnos de la verdad y pueden hacernos creer que realmente no estamos tan mal.
ayúdanos a discernir, ayúdanos a escudriñar, ayúdanos a estudiar tu palabra, Dios, y a mirar hacia ella y a darnos cuenta, Señor, de lo que tú tienes allí para nosotros. Padre, estamos en tus manos. Guárdanos como iglesia. Y nosotros, Señor, queremos en esta tarde decirte que guardaremos tu palabra, que la honraremos, que la conoceremos, que la estudiaremos, y que ello, Dios, nos ayudará a no ser presa del engaño. Gracias por tu amor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén, Jesús.